Y ahora sí. Ya, pero sí va a ser subida la ayuntía a YouTube, por si acaso. Ya, entonces de nuevo. Ya, el ejercicio 1 nos dicen, T la transformación que va de R3 a R3, tal que la transformación de X y Z se transforma en esto, ¿ya? Esta es la componente X, la componente Y y la componente Z, ¿ya? Ya. El primero nos dice, demuestra que T pertenece a una transformación lineal que va de R3 a R3, ¿ya? Esto te lo piden mucho. Normalmente en el control 3 sí o sí va a entrar como alguna pregunta de demuestre que esto es una transformación lineal, ¿ya? Después nos dice, calcule el ker de T y el im de T, ¿ya? Defina bases respectivas y calcule la dimensión del ker y la dimensión de la imagen, ¿ya? Y la 3 nos dicen, responda si es inyectiva, sobreyectiva o si es biyectiva, ¿ya? A veces, en vez de decir biyectiva, dice isomorfismo, ¿ya? Es lo mismo. Y el ejercicio 2 nos dicen, sea una matriz cuadrada de 2 por 2 esta, y considera el subespacio vectorial W, que tiene a esta matriz, tal que tienen que ocurrir estas cosas para que esa matriz exista, ¿ya? Y me dice, determine una base para W y calcule su dimensión. Ya, esos son los dos ejercicios que vamos a realizar. Ya, entonces el uno primero nos dicen que T tiene que ser una transformación lineal de R3 a R3, ¿cierto? Ya, entonces para que esto se cumpla tienen que cumplirse estas dos como, no sé, tienen que cumplirse estas dos sí o sí, como estas dos restricciones, por decir, condiciones, esa era la palabra, estas dos condiciones. Que la transformación de U más B sea lo mismo que la transformación de U más la transformación de B para cualquier vector perteneciente al conjunto ¿cómo se llama? Del dominio, ¿ya? Y que la transformación de alfa U sea lo mismo que alfa por la transformación de U, ¿ya? Entonces, para eso tenemos que definir dos vectores y un alfa escalar, ¿ya? Entonces, ustedes pueden definir cualquier vector, ¿ya? Yo por conveniencia pongo U y B, y a U le pongo A, B, C, y a B, P, Q, R, porque es como por costumbre trabajar así, pero eso depende de cada uno, ¿ya? Ustedes pueden trabajar con lo que quieran o como les enseñaron en clase, ¿ya? Pero tienen que definir estos dos vectores y un alfa que para demostrar esta condición. Ya, entonces partimos con A. Tenemos por demostrar que la transformación de U más B es la transformación de U más la transformación de B, ¿ya? Entonces, para eso, primero sumamos ambos vectores, U más B, para hacer esta parte, ¿ya? Porque de esto tenemos que llegar a eso. Entonces, trabajamos todo el rato con este lado. Lo mismo va a pasar aquí. Entonces, primero calculamos U más B. Entonces, aquí está. U más B es el vector ABC más el vector PQR, ¿ya? Entonces, estos se suman componente a componente. A más P, la primera componente. B más Q, la segunda componente. Y C más R, la tercera componente, ¿ya? Ese es el vector U más B. Entonces, tenemos que aplicar a este vector la transformación de U más B, ¿ya? ¿Y cuál es la transformación? Esta. La voy a copiar acá abajo para que la puedan ver. Ahí está. Entonces, esta es la transformación que ustedes tienen que aplicar a este vector, ¿ya? Entonces, la componente X es esta. Entonces, A más P es solo esta parte, ¿ya? Solo el X. Luego, le restan 3 veces Y. Este es Y. Entonces, menos 3 veces Y, ¿ya? Y más Z. Este es Z, ¿ya? Entonces, ahí le suman Z. Parece que alguien tiene el micrófono prendido. Ahí no se escucha. Ya. Entonces, tenemos la componente X. Ahí está. Después menos 3Y, menos 3Y. Y más Z,
más z, ¿ya? Luego lo mismo con el x, o sea, con la segunda componente. Dice menos x más z. Entonces, menos esta más esta. Entonces ahí hubiese quedado algo así. Menos a más p más c más r, ¿ya? Y esto solamente se distribuye, menos a menos p. Por eso queda así, ¿ya? Y la tercera componente es 3 veces x menos 3 veces y menos 2 veces z. Entonces, 3 veces x, ahí está, 3 veces x, menos 3 veces y, menos 3 veces y menos 2 veces z, menos 2 veces z. ¿Ya? ¿Se va entendiendo cómo se trabaja la transformación? Pueden escribir por el chat o por audio. Si no se entiende algo, me pueden interrumpir nomás y me preguntan. Ya, qué bueno que se entiende. Ya. Entonces ahora solamente aplicamos como álgebra, por decirlo así, a cada componente. Pues ahí tenemos una. Entonces tenemos A más P menos 3B más A más C más R. Entonces agrupamos términos semejantes que son el A menos 3A y el P, el C y el R. ¿Ya? Entonces tenemos las componentes. Las sumamos y nos va a quedar este vector más este vector. ¿Ya? ¿Y qué hacemos acá? Juntamos el vector así como todas las componentes A, B, C aquí, sumadas, así como este menos 3 veces, después el menos A, menos el 3A, así, ¿cachai? Todas las componentes de cada vector, pero solo del vector ABC acá. Y aquí lo mismo, pero solo con el vector PQR. ¿Ya? No sé si se entiende. Como el vector PQR, el vector ABC, pero con cada como operación. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que esto es lo mismo que aplicarle la transformación solo al vector U, ¿ya? Que es el ABC. Porque si ustedes se dan cuenta, nosotros sabemos que la parte X es A, ¿cierto? Entonces tenemos A. Luego, menos 3i, el B, menos 3b. Entonces después, C es Z, más Z. La primera componente ya es la misma. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Voy a poner con color para que se note. Entonces, esta es lo mismo que esta, pero ya transformada. ¿Ya? Después lo mismo. Esta componente es lo mismo que esta. A este vector lo transformaron con esta transformación y quedó así. ¿Ya? Y lo mismo con el último, esto se le aplica la transformación al vector ABC y queda así. Y lo mismo pasa con el vector PQR, este, le pasa lo mismo. ¿Ya? Este queda así. Luego, el, la segunda componente, el menos X más Z, entonces menos P más R, porque este es X y este es Z. ¿Ya? Y lo mismo para la última componente, el 3X menos 3Y menos 2Z. Entonces, todo el rato es lo mismo. Entonces, aquí esta es la transformada del vector ABC y esta es la transformada del vector PQR. Entonces, llegamos y reemplazamos así. Y con esto podemos demostrar que la transformación de U más B es lo mismo que la transformación de U más la transformación de B. Porque este es el vector U y este es el vector B. Entonces, solamente reemplazamos. Y es a lo que teníamos que llegar, pues. Teníamos que llegar a esa igualdad y llegamos acá abajo. Entonces, aquí acabo de demostrar. ¿Ya? La primera condición recién. ¿Ya? ¿Se entendió esto? Más o menos.
¿Entendió como de dónde viene, qué fue lo que hice, más o menos? ¿Sí? ¿Ninguna duda? ¿Nada que no se haya entendido? Me perdí del paso de U más D a T de U más D. ¿Esto? ¿Esta parte? ¿Del U más B? Porque aquí lo que hicimos fue, tomamos esta parte ya para probar estas dos condiciones, trabajamos solo con la parte de inicio, ¿ya? Y de esta parte tenemos que llegar acá. Entonces, para eso sumamos los vectores primero, ¿cierto? Que fue este paso. Y nos quedó así. Ya. De eso, nosotros le aplicamos la transformación. ¿Qué significa eso? Que a cada componente, X y Z, tenemos que aplicarle esta transformación, ¿ya? Entonces, mira, lo voy a hacer así como paso a paso acá, que no sea como que ya está escrito. Entonces tenemos el X es A más P, ¿ya? Entonces tenemos A más P, solo en X. Voy a hacer con colores, ahí, S y S, ya. Entonces tenemos A más P para X. Luego, menos 3 Y, este es Y. Entonces, B más A. Y el más Z. Y Z es C más R. Entonces, reemplazas C más R. Y así con todas las componentes. Ya, se entendió todo así. Ya, entonces, esa parte con la condición uno. Y ahora con la condición 2 tenemos que eh, aplicarle la transformación a alfa u. ¿Qué significa esto? Un escalar cualquiera que multiplica al vector A, B, C. ¿Ya? Entonces, aquí está. Acuérdense, trabajamos con este lado para llegar acá. Esto es como nuestra meta. Esto es lo que tenemos que demostrar. Entonces, la transformación es alfa por ABC, ¿ya? ¿Por qué ABC? Porque el vector U que definimos al principio era ABC, ¿ya? Entonces, distribuimos a alfa, alfa y acá. Entonces, alfa A, alfa B, alfa C. ¿Ya? Ahora, a este vector le aplicamos la transformación, ¿ya? Lo mismo que hicimos con el vector U más B, y le aplicamos esta transformación, hacemos lo mismo con el vector alfa A, alfa B y alfa C. Ese vector le aplicamos la transformación, ¿ya? Esta misma transformación la usamos acá abajo. Entonces, tenemos esta componente, no, al revés. Esta componente es esa, luego esta componente es esa, y esta componente es esa. Puedo pasar directamente a reemplazar los vectores U y B en X, Z. Sí, también no es necesario hacerlo como aparte, así como en esta parte te refieres. No es necesario hacerlo como aparte, es como, yo lo puse así como para que me entendieran lo que estaba haciendo, pero si lo ponéis dentro al tiro y lo sumáis, está bien también. No es necesario hacerlo aparte. Ya, entonces ahora aplicamos la transformación a alfa B, alfa C o sea, alfa A, alfa B y alfa C. Ya, entonces lo mismo. El alfa A es nuestro X. Entonces, alfa A, X, alfa A. Luego, menos 3Y, menos 3 alfa B, más Z, más alfa C. Entonces ahí tenemos la primera componente. Luego, menos X más Z, menos alfa A más alfa C, menos alfa A más alfa C. Y la última, 3X menos 3Y menos 2Z. Entonces, 3 alfa A, 3 alfa A, menos 3 alfa B, menos 2 alfa C, menos 3 alfa B, menos 2 alfa C. ¿Ya? Todo el rato lo mismo. Aquí todo el rato es hacer la transformación al vector que vamos encontrando. Luego, eh, factorizamos por alfa, porque nos damos cuenta que todos los componentes tienen alfa.
Entonces factorizamos por alfa en cada componente. Entonces nos queda alfa de A menos 3B más C, ¿cierto? Porque hay un alfa y un alfa. Aquí lo mismo. Factorizamos por alfa. Tenemos menos A más C. Y lo mismo acá. Tenemos 3 alfa A menos 3 alfa B menos 2 alfa C. Entonces factorizamos por alfa y nos queda 3A menos 3B menos 2C. Ahora factorizamos por alfa hacia afuera. Sacamos el alfa porque se repite en todas las componentes. Entonces sacamos el alfa hacia afuera y nos queda acá. Y adentro solamente nos queda A menos 3B más C, menos A más C, 3A menos 3B menos 2C. Y eso es lo mismo que la transformación del vector ABC, ¿ya? Porque tiene las mismas componentes aquí. Si emplazamos A por X, nos tiene que dar lo mismo. Si nos emplazamos B por Y, lo mismo. Y C por Z, lo mismo. Entonces, esa componente es igual a esa componente es igual a esa componente, y esa componente es igual a esta. Por lo tanto, alfa por la transformación del vector ABC es lo mismo que alfa TU, que es lo que teníamos que demostrar arriba, ¿ya? Entonces, tenemos que alfa T de A, B, C es lo mismo que la transformación de alfa por U, ya que fue como el supuesto que hicimos en el inicio, este aquí, ¿ya? Entonces, ha quedado demostrado también. ¿Se entendieron las dos condiciones? Ambas tienen que cumplirse para que eh, se demuestre que la transformación va de R3 a R3 y todo eso, ¿ya? Esas son las dos condiciones que tienen que hacer para que eso se cumpla, ¿ya? Uno no podría demostrar la independencia lineal con la matriz ampliada y avanzar por el teorema de rango, creo que si hay solución única, demuestra que es linealmente independiente. Sí, sí, también eso se puede hacer, pero eso es como para cuando sacan base o cuando te piden que sea LI. Pero cuando te piden que sea una transformación lineal, tú tenés que hacer estos dos pasos. Sí, así. ¿Ya? Como sacar el T de U más B y el T de alfa U. ¿Ya? Pero eso que dijiste está bien, pero se hace para sacar la base o para demostrar que es LI. ¿Ya? Porque una base tiene que ser linealmente independiente para que se considere una base de un vector o de una matriz o de un polinomio. ¿Ya? Ahora vamos con el segundo que nos dice calcula el KERT y el IM, sus bases y las dimensiones. Ya, entonces hay que calcular el KERT. El KERT también es como todo el rato una definición, como que parte de una definición y todo eso lo va a ir reemplazando con la transformación y va a ir con sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces empezamos. Esto ustedes lo tienen que escribir casi siempre. Igual a veces no es tan necesario, pero depende, a veces los profes se ponen medio teóricos, entonces prefieren que tenga escrito. Entonces nosotros sabemos que el KERT de T, que es el KERT de la transformación, es el vector ABC perteneciente a los reales, o sea, a R3, tal que la transformación es igual al cero de ese conjunto, ¿ya? El KERT es el cero, ¿ya? Así como el KERT es el cero, la imagen es el recorrido de la función, ¿ya? O de la transformación, perdón. Ya, entonces empezamos. Tenemos A, B, C. Esto como que permanece constante todo el rato hasta que trabajemos con este lado, ¿ya? Entonces la transformación que conocemos de antes es esta. A menos 3B más C, menos A más C, 3A menos 3B menos 2C. Es igual al el 0 en R3, ya que es 0,0,0. Entonces, hacemos un sistema de ecuaciones. Esta componente es igual a esta componente es igual a esta, y esta componente es igual a esa, ¿ya? Entonces, tenemos un sistema de ecuaciones de 3 por 3, si no me equivoco. Sí, 3 por 3, porque tenemos tres variables y tres ecuaciones. ¿Ya? Entonces, nos queda este sistema de ecuaciones y lo traspasamos a una matriz, ¿ya? Entonces, ahí queda la matriz 1, 1, menos 3, menos 3, 1, 1, menos 1, 0, porque no hay B, no hay componente B en la segunda ecuación.
y 1 en C. Lo mismo, 3 en la primera componente, menos 3 en la segunda y menos 2 en la tercera. Y todo igualado a 0, que es un sistema homogéneo. Ya. Entonces empezamos a escalonar para sacar el rango, que se nos sirve después para sacar el KERR, las bases y todo eso. Ya. Entonces escalonamos. Nos damos cuenta que aquí tenemos un pivote bastante simpático, porque cuando tenemos un 1 es mucho mejor trabajar con un 1 que con cualquier otro número. Entonces el primer pivote es el 1. Entonces, respecto a este pivote, hacemos las operaciones a las otras dos filas. Entonces, a la fila 2 le sumo la fila 1, porque tenemos menos 1 más 1, hacen 0. Y a la fila 3 le resto 3 veces la fila 1, que 3 menos 3 hacen 0. Sí. Aplicamos los dos pasos. Entonces queda menos 1 más 1, 0. 0 más menos 3, menos 3. 1 más 1, 2. Ya. Y a la fila 3 le resto 3 veces la fila 1. Entonces, 3 menos 3, 0. Menos 3 más 9, 6. Y menos 2 menos 3, menos 5. ¿Ya? Y eso se mantiene igual porque va a ser 0 por 0 y 0 más 0. Entonces, todo el rato. Luego, no tenemos este pivote y este pivote. Pero tenemos que hacer un 0 en esta posición para que esté escalonada. Entonces, a esta fila le sumo 2 veces esta para que me haga un 0. Entonces, se mantiene esta fila igual, o sea, perdón, estas dos columnas iguales y solo cambiamos la de abajo. Entonces, nos queda 6 más 2 veces la fila 2. Entonces, 6 más 2 por 3 son 6, por el menos 6, entonces queda 0. Lo mismo con esta, menos 5 más 4, que es 2 por 2, menos 1. Y esto se mantiene igual por el 0, 0, 0. Entonces ahí tenemos los tres pivotes. 1, 2, 3. Entonces el rango de la matriz A, que es solo esta, es 3. Tenemos 3 pivotes y no hay ninguna fila nula. Y el rango de la matriz ampliada, que es todo esto, también es 3, porque no hay ninguna fila nula. ¿Ya? ¿El pivote puede ser distinto de 1? Sí, sí puede ser distinto de 1. Solamente que es más conveniente trabajar con un 1 porque así lo multiplicáis por cualquier cosa. O es más fácil trabajarlo simplemente. Pero si tenía otro factor, o incluso si tenía uno algebraico, así como alfa más 2 es tu pivote, también puedes usarlo. Solo que va a ser como más difícil como encontrar los números para que se hagan cero los que están abajo. ¿Se entiende? Porque siempre si hay un 1 es mucho mejor. Pero si no tienes un 1 puedes hacer un 1 o simplemente trabajar con lo que tienes. ¿Ya? No es necesario que sea un 1. Ya. Y entonces tenemos el rango de la matriz A es 3 y de la ampliada también es 3. Entonces, eh, con que ya tenga, con que el rango de la matriz A y la matriz ampliada sean iguales, ya tenemos solución. Entonces, si son iguales a 3 y la cantidad de columnas o de variables con las que estamos trabajando también es 3, entonces tiene solución única. ¿Ya? Esto es por el teorema del rango, que cuando el rango de la matriz A es igual al rango de la matriz ampliada y es igual a la cantidad de variables o la cantidad de columnas, esto es, tengo una solución única. ¿Ya? Si tiene una solución única, ¿qué significa? Volvemos a nuestras ecuaciones de acá. Significa que sí o sí, alfa, o sea, volvemos a nuestras ecuaciones de acá, pero con los factores de acá. ¿Ya? Entonces reemplazamos alfa menos 3b más c. Esta nunca cambia porque como trabajamos como con pivote, por decirlo así, la primera fila, esa casi nunca cambia. ¿Ya? Muy rara vez cambia. Luego tenemos menos 3b más 2c. ¿Ya? Tienen que trabajar con la matriz que encontraron al final, ¿ya? No tienen que hacerlo con la inicial. ¿Ya? Y el último es menos 1, que es menos c, porque es la componente c, ¿ya? Ahí tenemos A, B y C, ¿ya?
Entonces, ya. Y todo igual a 0. Entonces aquí, obviamente, menos c igual a 0 implica que c es 0. Lo mismo, si aquí c es 0, entonces este se va a 0. Y nos queda menos 3b igual a 0. Entonces significa que b también es 0. Y si esta es 0 y esta es 0, a es igual a 0. ¿Ya? Es simplemente como reemplazar y es un mini sistema de ecuaciones. Entonces, ¿eso qué significa? Que a, b y c son el 0, 0, 0. ¿Ya? Entonces el 0, 0, 0 pertenece al ker. Y este es el vector que encontramos, ¿ya? Que de aquí, el vector ABC perteneciente a los reales, tal que la transformación sea igual al 0, el vector mismo es el que nos da como la solución. Entonces, el ker tiene el 0, 0, 0 como punto que pertenece al conjunto del ker, ¿ya? Y la dimensión del ker es 0, ¿ya? ¿Por qué no 1? Porque usted dice, no sé, se supone que la dimensión es ¿cómo se llama? El número de vectores que están como en la base o algo así. Pero no siempre, porque por ejemplo el vector 0, 0 es un vector, pero al ser un vector nulo, cuenta como 0, por decirlo así. He dicho mucho la palabra 0, pero no sé si se entiende, ¿ya? Si tienen solo el vector 0, 0, 0, la dimensión de ese conjunto es 0, ¿ya? Siempre. Entonces la dimensión del kert es 0 y la base para el kert es 0 también, ¿ya? El 0 de ese vector. Que el único vector que puede generar a eso es el 0, 0, 0. ¿Ya? ¿Se entendió esta parte? ¿Tuvo alguna duda con la matriz? ¿Con algo? ¿O se entendió? Disculpa, estaría mal si lo reemplazamos en el enunciado de arriba. Aquí dices tú, aquí en lo que está naranjo. Uy, en lo que está naranjo. Em, no, no debería estar malo porque al final, si tú reemplazas este vector aquí, igual te va a dar 0 porque le vas a hacer la transformación al vector 0, 0, 0 y te va a quedar 0, 0, 0 igual. ¿Ya? Entonces, como que va a ser una igualdad como repetitiva, por decirlo así. Pero igual sirve porque es lo mismo que yo hice aquí, es lo mismo que tú dices que lo reemplaza acá, ¿ya? Solo que no escribí A, B, C perteneciente a R3, ¿ya? Porque ya encontramos el vector ABC, ¿ya? Entonces, eso es lo mismo que yo tengo acá arriba, solo que sin tanto enunciado, ¿ya? Pero no estaría mal si tú lo reemplazas, no debería. ¿Quedó claro? Ya. Y nos pedían la dimensión del lim y la base también. Entonces, si A, B y C dieran valores distintos de cero, ¿cómo quedaría? Como si esto no hubiese pasado, no, pues ahí ustedes tendrían que decir que no, que ¿cómo se llama? El que quedaría así. Ya no sé, tenía así, y escriben A, B, C, perteneciente a los reales, y ponen A es igual a, no sé, voy a ponerle otros numeritos nomás, a otras variables. U, B es igual a B y C es igual a W, ¿ya? Para que el KER tenga esa cuestión. Pero que eso ocurra, em, tiene una condición después, ¿ya? Si el KER no tiene el 00, significa que no es no, inyectiva, si no me equivoco. Sí. Sí, si el kern no es el cero vectorial así como tal, es que no es inyectiva, ¿ya? Pero quedaría así como que me lo reemplazarían de nuevo, ¿ya? No quería como solo esto, sino que quedaría así, como el enunciado.
que el vector que ustedes encontraron para que la transformación sea el 0, 0, 0 es ese vector. ¿Ya? ¿Se entendió? Mira lo que hermoso, Javi. Ya. Digamos, entonces después nos piden la dimensión de el lim, que es la imagen. ¿Ya? Dice, calcule el lim y defina base respectiva y calcule la dimensión de ambas. Ya. Entonces, nosotros está como el teorema de la dimensión, el teorema mágico el que le dicen algunos profes, que es esto. La dimensión del Kert más la dimensión del lim es la dimensión de U, ¿ya? U es el dominio de la función, ¿ya? A veces muchos se equivocan en esta parte, yo incluida en su momento, que reemplazaban esto, ¿cachai? La dimensión del W en vez del U, pero no, tiene que ser la del dominio, ¿ya? Este es el recorrido, ¿ya? La dimensión del lim es el recorrido y la dimensión del U es el dominio, ¿ya? Tiene que quedarle bien clarito, ¿ya? Para que no se equivoquen en esta parte. Porque a veces no siempre va, por ejemplo, en este caso era de R3 a R3, ¿ya? Pero no siempre va a ser así, a veces va a ser, no sé, de R3 a R, o de R2 a R, ¿ya? O de R3 a R, o sea, perdón, a R2, ¿ya? No siempre va a ser lo mismo. Cuando es lo mismo no hay problema porque aquí normalmente estos dos van a ser iguales, ¿ya? Normalmente, ya. Entonces, por el teorema de la dimensión, nosotros sabemos que la dimensión del Kert es cero, la calculamos antes, ¿ya? Esta. Entonces, si la dimensión del Kert es cero y esta no la conocemos, pero conocemos esta, la dimensión de U, que es el dominio que nos dan, es R3. La dimensión de R3 o de cualquier conjunto así como conjunto, por decirlo así, es el exponente. Si tenemos R, la dimensión es 1. Si tenemos R2, la dimensión es 2. Si tenemos R3, la dimensión es 3. ¿Ya? Hay veces que, si no me equivoco, que es con los polinomios uno más. Si tenemos matrices, por ejemplo, voy a escribir una matriz real de 3 por 2. ¿Ya? La dimensión de una matriz es M por N. ¿Cuál es M y cuál es R? O sea, ¿cuál es M y cuál es N? Este es M y este es N. ¿Ya? Eso es para las matrices. Y para los polinomios es, no sé, puedo tener el polinomio de grado 2, la dimensión es 1 más, entonces la dimensión es 3. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo bien clarito. Lo tienen, parece que es así la notación. Ya, ese es un polinomio de grado 2. La dimensión de esta es 3. ¿Ya? Aquí la dimensión de esta sería 6 porque es 3 por 2. ¿Ya? Y aquí lo mismo, el numerito del exponente. 1, 2 o 3. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte de la dimensión? ¿A qué se refiere con eso? Que es importante verlo igual, saber calcularlo. A veces cuando te dan así como el conjunto R1, o sea, R, R2, R3, es más fácil calcularlo. Pero si tenéis matrices o polinomios, es importante saber qué hacer con cada uno. ¿Ya? Ya. Entonces, em, tenemos esto. Tenemos 0 más la dimensión del lim es igual a la dimensión de R3. Entonces nosotros sabemos que la dimensión de R3 es 3. Y como este es 0, solamente nos queda la dimensión de im de t. Entonces la dimensión de im de t es 3. ¿Ya? ¿Podría explicarlo de nuevo? Lo de las dimensiones. Ya. Ya lo voy a poner aquí, a ver si me cae. Ya.
Entonces, voy a escribir aquí, dimensión. Ya. Si tenemos de algún conjunto, así como de los reales, así como R1, R2 y R3, la dimensión es simplemente el exponente, ya como el numerito. Yo le digo exponente, pero no es como tal un exponente. Ya. Entonces, por ejemplo, si tenemos de R, la dimensión es 1. Si tenemos de R2, la dimensión es 2. Si tenemos de R3, la dimensión es 3. ¿Ya? Ya. Eso con como el conjunto de los reales. Ahora, si tenemos una matriz, por ejemplo, tenemos la matriz de los reales de 3 por 2. Vamos a tener una matriz en los reales cuadrada de 2 por 2 y una matriz de los reales de 1 por 5. Ya. Entonces, la dimensión de esta es la multiplicación de ambos números, ¿ya? De este con este. Entonces la dimensión va a ser 3 por 2, que es 6. Aquí lo mismo, la dimensión es 2 por 2. ¿Por qué 2 por 2? A veces aparece solo un número, ¿ya? Entonces tienen que saber que esto es una matriz cuadrada. ¿Qué significa una matriz cuadrada? Que tanto eh, filas como columnas tienen la misma cantidad. Entonces, de 2 por 2, ¿ya? Entonces, 2 por 2, 4. Y lo mismo con la última. La dimensión, mira, así completito. La dimensión es 1 por 5. Entonces la dimensión es 5. ¿Ya? Eso con las matrices. Igual cuando termine la ayudante, igual les puedo dejar como un resumen que tengo como de todas estas cositas, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, nos dicen de R3 a R4, ¿debemos tomar el R3 como la dimensión de B? Claro, sí, por esto. A veces esto sale como B a U o de U a W, pero es lo mismo, ¿ya? El que sale primero es el dominio. Entonces, del dominio va al recorrido, ¿ya? Este es DOM y va al recorrido, ¿ya? Si les piden al que es igualado, es el dominio, ¿ya? Pero el lim de t es el recorrido, ¿ya? Es una forma igual de como ver si lo hicieron bien, ¿ya? ¿Y cuál me falta? Ah, el de los polinomios. Que, que Si tenemos... no, Uy, parece que a alguien se le prendió el que, micrófono. Ya. Entonces, tenemos un polinomio, no estoy seguro si se escribe así, pero voy a pensar que sí, ¿ya? Ya, si tenemos un polinomio de grado 2, la dimensión es 1 más, ¿ya? La dimensión de x cuadrado más 1. Entonces, en este caso sería 2 más 1, ¿ya? Una cosa así. Si el grado es 2, entonces la dimensión es 1 más, 3. Si el grado es 6, lo mismo. La dimensión es 1 más, la dimensión va a ser 7. Ya depende del grado del polinomio. Siempre va a ser 1 más que el grado que tenga el polinomio. ¿Ya? Voy a dejarlo aquí escrito así como... Ahí. Entonces, la dimensión es n. Si tenemos una matriz de m por n, la dimensión es m por n. ¿Ya? Y si tenemos un polinomio, es la dimensión es n más 1. ¿Ya? ¿Se entendió bien esta parte? ¿Sí? ¿No?
¿Quedó alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Ya, me parece. Ya, entonces, aquí, pues, la dimensión del límite entonces es 3. Ya. Y como última parte, nos pedían analizar si la transformación era inyectiva, sobreyectiva y si ambos, si está, así como de álgebra 1 y de cálculo 1, se sabe que si una función es inyectiva y sobreyectiva, es biyectiva, ¿ya? Tienen que pasar estas dos para que sea biyectiva o isomorfa, o isomorfismo, y es lo mismo, ¿ya? Que a veces lo escriben así. ¿Ya? Entonces, em, para que la transformación sea inyectiva, el KERT tiene que ser el cero vector, ¿ya? Y para que sea sobreyectiva, el, el IM tiene que ser igual al recorrido, ¿ya? Que es lo que tengo acá abajo, aquí, ¿ven? Bueno, ¿ven? Aquí lo escribí con W, que es ese. Entonces tenemos la transformación que va de U a W. En este caso, la transformación iba de R3 a R3, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos tenía que dar? El KERT en el cero vectorial. ¿Nos dio? Sí, cero vectorial. Entonces, la transformación es inyectiva. ¿Ya? Y el IM de T es W, ¿por qué? Porque la dimensión del IM es 3. Entonces, nos vamos al W y la dimensión de W es 3. Entonces, el IM es W. ¿Ya? O R3 en este caso. ¿Ya? Cuando el IM es igual al recorrido, es sobreyectiva. Entonces, aquí en este caso se cumplieron las dos. Entonces, por lo tanto, la transformación es inyectiva y sobreyectiva. ¿Ya? ¿Se entendió? Este fue el primer ejercicio. Esto siempre es lo mismo. El KER, la dimensión, el IM, ¿ya? Lo más importante en este caso yo creo que es la dimensión y saber trabajar como el sistema de ecuaciones, acordarse bien como del AP1, control 1, control 2, bien como esa parte de teorema del rango y todas esas cosas. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Alguna duda con algo? ¿No? ¿Ni una duda? Entonces, seguimos con el siguiente ejercicio. Ya, el siguiente nos dice en una matriz de 2 por 2, que es esto, considera el subespacio vectorial. W es igual a la matriz A1, A2, A3, A4, tal que A1 más 3A2 menos A3 es igual a 0 y 3A1 más 9A2 menos 3A3 menos A4 es igual a 0. Esto salió en un control ya, así que para que vean que no va a estar difícil, ¿ya? Y A1 más 3A2 es igual a 3 más A4, ¿ya? Nos piden determinar una base para W y calcular su dimensión, ¿ya? Entonces, em, tenemos W, ya esto solamente que reescribir lo mismo que salía acá arriba. Ya, tenemos este sistema de ecuaciones, ¿ya? Ya. Aquí yo lo único que hice fue factorizar la segunda ecuación por 3, ¿ya? Porque si se dan cuenta, las tres son muy parecidas, ¿ya? Porque aquí tenemos esto, es lo mismo que esto, y esto es lo mismo que todas las otras anteriores, solamente que multiplicada por 3, ¿ya? Entonces, yo aquí factoricé por 3 la segunda,
Y me queda 3 por A1 más 3A2 menos A3 y todo eso en paréntesis menos A4. ¿Ya? Eso queda fuera del paréntesis. Entonces nosotros sabemos por la ecuación 1 que esto es 0. ¿Ya? Entonces reemplazamos el 0, simplemente. Entonces si reemplazamos el 0 nos da que A4 es igual a 0. Entonces ese queda como primer constante, por decirlo así. ¿Ya? Encontramos la primera constante. Y A1 más 3A2 menos A3 tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Esa es otra condición. Entonces aquí dejamos dos variables en términos de una. ¿Ya? O sea, perdón, una variable en términos de las otras dos, que tenemos tres. ¿Ya? Entonces dejamos aquí A3 en términos de A1 y A2. ¿Ya? Entonces nosotros nos devolvemos al enunciado y ponemos, donde haya una 4, reemplazamos 0, y donde haya una 3, reemplazamos por A1 más A2, o sea, más 3A2. Entonces, en la componente A1 se queda igual, la componente A2 se queda igual, y en la componente A3 reemplazamos esto. ¿Ya? Entonces ahí reemplazamos. Y A4 es 0, entonces queda así. Y para completar esta parte, esto es importante ponerlo ya, nos damos cuenta que la matriz solo va a depender de A1 y A2. ¿Ya? Entonces aquí nos queda tal que A1 es perteneciente a los reales y A2 también pertenece a los reales. ¿Ya? Luego, aquí podemos factorizar por A1 y A2. ¿Ya? Entonces nos queda A1, aparece aquí y aparece aquí. Entonces tenemos A1 una vez acá. Aquí no aparece porque solo aparece A2. Aquí aparece solo una vez, 1, y aquí no aparece, 0. ¿Ya? Luego, el A2 es 0 en la primera componente porque aquí está A1. Aquí hay 1 porque aparece una vez. Aquí aparece 3 porque tenemos 3 A2. Y aquí es 0 porque esa componente es 0 por la condición inicial. ¿Ya? Y nos queda lo mismo que teníamos arriba. Eso. Ya. Ahora, esto de verdad que fue súper corto. Es todo el rato lo mismo. Factorizar, sacar como ecuaciones que, que queden dos o incluso a veces una, depende de las otras dos. Entonces, aquí tenemos una matriz y tenemos la otra. ¿Ya? Estas son como constantes, entonces tú las puedes sacar de afuera para encontrar como tu sistema de generadores y la base. ¿Ya? Entonces, eh, para, ¿cómo se dice? Dejar representado el sistema de generadores tiene que ser con esto. ¿Ya? Esto representa un sistema de generadores. Entonces, estas dos matrices generan al subespacio vectorial W. ¿Ya? Y por lo tanto es una base, ¿ya? Estas dos son base de, de W, porque son un conjunto LI, ¿ya? ¿Y cómo hacemos que sea un conjunto LI? Lo podemos hacer como combinación lineal o como lo que dijo el compañero adelante, lo de hacer con el rango, ¿ya? Que con el sistema de ecuaciones llegáis a la matriz escalonada y tenéis que llegar a... ¿Es generador y base al mismo tiempo? Sí, sí. Ambas matrices son un sistema generador de W y además es una base porque es un conjunto linealmente independiente. ¿Ya? Si no fuese una ley, no sería base, solo sería generador. ¿Ya? Entonces aquí yo demostré que fuese ley con combinación lineal. ¿Ya? Tenemos un A1 por la matriz más A2 por la segunda matriz. ¿Ya? Tiene que ser igual al cero de vectorial o al cero de la matriz, ¿ya? En este caso sería la matriz nula. Entonces, aplicamos distributividad
hacia cada componente, lo mismo con el A2. Entonces nos queda A1, 0, A1, 0, y 0, A2, 3, A2, 0. Igual todo el rato los componentes. Entonces sumamos, la suma es componente a componente, A1 más 3, A2 y 0 más 0. Entonces nos queda así. Entonces, esta componente tiene que ser igual a esa componente. Esta componente tiene que ser igual a esa componente. Esta componente tiene que ser igual a esa y esa a esa. Por lo tanto, A1 y A2 son 0. Esto significa que son LI. ¿Ya? Entonces, eso fue. Y la dimensión de W, que era lo que nos pedían también, es 2, porque tenemos dos bases o dos generadores que pertenecen al W. Entonces, la dimensión es 2. ¿Ya? Si hubiesen habido tres matrices, la dimensión es 3. Si hubiese habido una matriz, la dimensión es 1. ¿Ya? ¿Se entendió? Esto fue el ejercicio, esto fue un ejercicio de control. ¿Ya? Así que, para que no se asusten y de verdad que no es difícil. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran ver? ¿Algo que quieran preguntar? Aprovechen. La prueba es esta semana, ¿cierto? ¿Miércoles? ¿Lunes? No sé qué día es. Ya, miércoles. Se les vaya muy bien. LI es linealmente independiente, ya que significa que un vector o una matriz o un polinomio no depende de otro. Ya, por ejemplo, no sé, pues tenemos, mira, por ejemplo, esto mismo. Aquí no hay ningún número que si yo multiplico a C1, o sea, a C1, por ejemplo, tenemos C1 y yo multiplico a la matriz esta, no me va a dar nunca el 0, 1, 3, 0. ¿Ya? ¿Ya? Son linealmente independientes. Pero, por ejemplo, si yo tuviese esto, aquí sí, po, porque el C1 lo contrae altura que es 2. Entonces, este es linealmente dependiente de ese. ¿Ya? Yo tenía la duda si es que el pivote siempre debe ser uno. No, no, no es necesario. Es más trabajable, o sea, es mejor para trabajar, pero no es necesario. ¿Ya? No es que siempre tenga que ser uno. No. ¿Alguien tiene otra duda? ¿Quedó claro lo que me preguntaron? Los que me preguntaron. Y por ejemplo, puedo escalonar sin tener una diagonal de uno. ¿Cómo una diagonal de uno? Por ejemplo, ya. Escalonar con cero. Pero así como una cosa así, o sea, así, una cosa así, y la matriz diagonal sean distintas de uno. Esta misma. Esta diagonal son distintos de uno. Y el pivote es distinto de uno también. ¿Eso? Sí, sí se puede. Sí, con tal de que bajo la diagonal principal hayan cero, está la escalonada. Da lo mismo que números vayan acá. ¿Ya? Da lo mismo. Si está escalonada, sirve. Ya, pero acuérdense que con el rango tienen que tener ojo cuando hay o sea, matrices, filas nulas. ¿Ya? Acuérdense de eso. Y por ejemplo, si tienen así, 2, 2, 2. Ya. Y ahí den el sistema de ecuaciones. Si ustedes tienen esto, ya aquí tienen un pivote, ¿cierto?
Y se supone que el pivote que viene tiene que ser en la siguiente columna en la posición de abajo, ¿ya? Entonces, este. Pero el cero no puede ser un pivote, entonces se traslada acá. Entonces, donde ustedes tienen que hacer cero es en esta posición, ¿ya? Entonces, este viene a ser el segundo pivote, ¿ya? Acuérdense de eso. Y al sacar base o generador, en vez de colocar 1, 0, 1 y a 3, 0, 6, ¿con cuál ejemplo? ¿Con el que di acá arriba? ¿Ese? No, pues ¿por qué sería 306? ¿Sería la matriz completa al generador, po? Si, por ejemplo, si esa matriz, ay, si esa matriz hubiese estado acá, dices tú, ahí, fíjate eso, 1, 0, 1, 0. Ah, sí, sí, esta, 1, 0, 1, 0. Podría ser 3, 4, 6. Sí, o sea, estos podrían ser cualquier número, si simplemente salieron esos números por la factorización que salió de acá, ya, es por la transformación que se le hizo. Sí, no es necesario que sean cero. Eso solamente pasó por esto, ya, y por la factorización y por todo eso. Pero va a depender netamente del ejercicio, sino que el paso a paso es el que es siempre igual, ya. Te parten del espacio vectorial o subespacio vectorial. Tienen esto. Tienen un sistema de ecuaciones. Lo realizan, buscan como que se les simplifique, que quede alguna variable en términos de otra, que alguna se les vaya a cero o se les vaya a uno, ¿ya? Y eso después lo reemplazan como en el enunciado, donde hay un A1 reemplazan el A1, donde hay una 2 reemplazan el A2, y así. Y luego solamente factorizar, y ahí encuentran sus generadores, ¿ya? No siempre, por ejemplo, a veces cuando les dicen una base canónica, ese es como el generador que genera cualquier em, espacio o subespacio vectorial, no sé, pues de R1, de R2, de R3, o de la matriz de la matriz, etcétera, ¿ya? Eso. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Podrías mostrar la parte del alfa T U igual para que no le saqué foto para cachar? Ya. Igual les voy a mandar el desarrollo por los grupos, por si acaso. Esta parte. Igual les voy a mandar este mismo PDF a todos los grupos. Ya, por si acaso. Ahí está. ¿Alguien más tiene otra duda? Si no, hasta aquí estaríamos con la ayudantía. Espero que les sirva. Si no, cualquier cosa me pueden preguntar por el grupo. Así que eso. Si nadie más tiene alguna duda, nos estaríamos despidiendo. Espero que les vaya muy bien en el control. Así que eso. De aquí al miércoles o cuando tengan el control me preguntan cualquier cosa ya. Si tienen algún ejercicio que no pueden hacer o no sé, lo mandan al grupo y yo cuando tenga tiempito los veo y se los mando, ¿ya? Eso. Cuídense, que les vaya bien. Va a estar difícil, así que estudien, no van a ganar todo el ejercicio. Siempre va a ser muy mecánica esta parte, ¿ya? Así que eso. Chao.